La verdad es que el tema pues de hoy era pues ver más o menos que ahorita estamos en el bloque de cáncer de piel, ¿verdad? Pues una de las inquietudes era, por ejemplo, ver si hay mucha información sobre, por ejemplo, o hay muchas aplicaciones disponibles para las personas para poder acceder pues, desde su teléfono inteligente a, a este tipo de herramientas, ¿verdad? Para poder hacer un diagnóstico, una herramienta temprana, que inicialmente pues el objetivo de esto era hacer tamizaje, ¿verdad? Entonces, dado que yo por lo menos en lo personal pues nunca lo he utilizado, pues me tomé la libertad de invitar a la doctora Vilma García, que pues ella es egresada de la Universidad Francisco Marroquín, hizo medicina interna en el Hospital Esperanza, y hizo dermatología en México, ¿verdad? En El Salvador, Subirán. Y pues, bienvenida, doctora. Entonces, qué bueno contar con su apoyo. Al Gracias. contrario, pues qué gusto, aplaudo todo el entusiasmo y el gusto, sobre todo por la educación médica continua, aplaudo también los esfuerzos de Hugo, que nos conocemos desde hace tiempo en los pasillos de nutrición, ahí los dos echando punta con todos los pacientes, así que para mí siempre es un gusto colaborar con ustedes y sobre todo en este ámbito nuevo de la llamada telemedicina y los diagnósticos, sobre todo online, acerca del cáncer de piel. Entonces, comenzaré diciendo y enfatizando que la detección del cáncer de piel básicamente es por la visualización de un ojo entrenado. La verdad es que es total y absolutamente clínico el detectar y la sospecha de un cáncer de piel. Y secundariamente, el autoexamen de un paciente previamente sensibilizado, o sea, previamente educado, también va a dar las herramientas para que el paciente siga su autoexamen realmente rutinario. Entonces, pues no es raro que la dermatología, por ser una especialidad netamente visual, netamente como muy óptica, pues adoptemos tempranamente lo que se llama telemedicina para el diagnóstico temprano de las patologías cutáneas, específicamente cáncer de piel, que es lo que ustedes me comentaron que quería. Y realmente enfatizo que secundariamente el seguimiento y si querés el pronóstico, lo van a dar aplicaciones médicas, como por ejemplo la dermatoscopía confocal, como por ejemplo el photofinder, como el dermatoscopio, pero realmente enfatizo que eso realmente nos va a dar más seguimiento, más que diagnóstico realmente temprano, que es lo que andamos buscando. Entonces, fíjate que, entonces, pues ya sabemos que por telemedicina se sabe que viene del griego, que tele significa a distancia, entonces telemedicina para nosotros es la medicina a distancia. Y en dermatología encontramos dos tipos de telemedicina, es decir, de teleconsulta dermatológica. Aquella que se llama en tiempo real o sincrónica, en donde el paciente, como en este momento estamos hablando one to one. Esto es el paciente enseñándonos la patología directa. Y aquella asincrónica que el paciente nos manda la info, nos manda la foto y lo hacemos de almacenamiento o el store and forward. Yo, en lo particular, me gusta combinar las dos. Es decir, me gusta que el paciente me mande la foto y secundariamente ya hablamos en tiempo real. Entonces ya sabemos que tanto las fotos como el video nos ayuda a diagnosticar los casos urgentes que tenemos que hacer diagnósticos un poco más tempranos. Entonces, por telemedicina en dermatología ya sabemos que estamos hablando básicamente de cuatro cosas. Es decir, la teleconsulta, que es la que el paciente nos refiere, la teleeducación, la telemonitorización y la telecirugía, que en la actualidad todavía no tenemos robots actuales para hacer telecirugía en dermatología. Entonces, notemos esta paciente, que es una paciente, estos son casos clínicos de mi consulta,
Es una paciente fototipo de piel 1, blanca, de ojo claro, con un síndrome de neodisplásico. Es decir, esta paciente ya sabe que tiene más de 50 lunares, que tiene el ojo claro, que ha tenido previamente un neodisplásico, y a estos pacientes se les sensibiliza diciendo cualquier cambio en tu lunar, ya sea que pique o se ponga roja, entonces nos contás, porque esta señora es una señora un poco como estresada, no tenía ganas de ir a la consulta y de pronto me manda en telemedicina esta foto de este lunar claramente anormal. Ya sabemos que el ABCDE de lesiones pigmentadas, esta lunar tiene pues asimetría, el borde no está bien definido, tiene inflamación en la base. Entonces, con esto, nosotros podemos dictar qué tan rápido tenemos que ver al paciente. Y aquí entra se podría decir, la telemonitorización. Entonces, noto que este lunar en el 2019 le tomé una foto porque ya previamente estaba realmente normal. Y noten, cuando lo hago ver a mi consulta, noten este franco cambio de la piel. Es decir, el lunar ha crecido, se ha vuelto más asimétrico, más de distintos colores. Entonces, claramente, este paciente se le hace una biopsia y resulta ser un melanoma maligno. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la telemedicina en dermatología? Fundamentalmente, ¿qué pasa en especialidades, tanto las suyas como las de nosotros, en donde nuestras consultas, tanto en lo privado como en lo estatal, están saturadas? Esto lo que nos hace es permitir un acceso a una cita un poco más temprana. De alguna manera, tener acceso a subespecialidades. Y esto es cierto en primer mundo, en donde ya saben que la medicina socializada tiene que tener muchos filtros para que llegue un subespecialista, o por ejemplo en la institución como en el ICS, en donde tampoco hay tantos dermas como para que uno les tenga una cita más cercana. Entonces, accesos a citas cercanas, acceso a subespecialidades un poco saturadas, pues aquellos accesos en pacientes que no los podemos ver, pero sobre todo nos asegura y nos da la idea qué tan rápido, qué tan pronto tenemos que ver a esta paciente. Definitivamente a la paciente anterior le dije, venite a mi consulta mañana, y de una vez hacemos la cita. Y nos ayuda a acortar el tiempo de laboratorios, el tiempo de cirugía, pero también nos ha facilitado mucho la difusión de conocimiento y la educación de educación, sobre todo al paciente que está muy enfocado a cualquier lesión anormal. Entonces, miren, este es otro caso de una paciente en donde dice, mire, tengo una ronchita en la nariz que nunca sana. Me manda esta foto, pensaba que era el anteojo el que le había lastimado. Cuando yo la miro en la clínica, pues básicamente miramos una neoformación, una placa infiltrada con una costra central, y cuando la miramos al dermatoscopio podemos ver las telangiectasias. Aseguramos que esta paciente tiene una biopsia y esto es un carcinoma vasocelular. Ahora, lo interesante de esto es que no solo nos ayuda a hacer el diagnóstico, sino también miramos si un paciente lo podemos manejar en casa o un paciente se tiene que referir y qué tan rápido lo tenemos que referir. De tal manera que un paciente previamente conocido con múltiples queratosis actínicas, que los viejitos ya se les han quemado, vuelto a quemar, se les hace imiquimod, vuelto a quemar. Entonces podemos ver qué tan rápido podemos, tenemos que ver al paciente. Entonces, como por ejemplo en el caso número 1, en donde el paciente tiene ya estas queratosis actínicas inflamadas, persistentes, con una enfermedad de Bowen, realmente aquí en esta parte de aquí, estos pacientes, pues definitivamente no los podemos manejar en casa. Luego esta otra neoformación en la puente nasal, en donde tiene esta neoformación con costras fácilmente sangrante,
cuyo diagnóstico es un vasocelular pigmentado, y está otro paciente con estas neoformaciones de placas infiltradas, fácilmente sangrantes, que hacemos el diagnóstico de un epidermoide. Y también aceleramos el asunto en donde si un paciente piensa que una neoformación pigmentada, asimétrico, sin bordes, con diferentes pigmentos adentro, diámetros grandes, lo puede hacer un dermatólogo, ya ni les hacemos perder el tiempo. Y a estos pacientes definitivamente los mandamos a cirugía. Ahora, ¿qué evaluamos nosotros por telemedicina o qué se permite evaluar por telemedicina? Pues definitivamente lunares, aquellos lunares que son estables o cambiantes, aquellas marcas de el nacimiento en donde el paciente siempre, sobre todo las mamás, que quieren saber si este lunar es bueno o malo, qué pronóstico tienen, lesiones pigmentadas que cambian en color, tamaño, textura, sobre todo lesiones nuevas, aquellas irritadas, escamosas que nunca resuelven, y aquellos lunares sintomáticos que comienzan a picar o a sangrar. Entonces, miremos qué podemos hacer, un ejemplo de cada una de ellas. Este es un caso de un paciente que me manda por telemedicina estas placas bilaterales que comenzaron, según él, con una alergia, pero de pronto ya no son sintomáticas, ya son escamas persistentes con base roja, con una escarcha que él se las quita. Esto es bilateral de los dos lados, con signos hipocrómicos de regresión, pues estos son queratosis actínicas, y estos pacientes tienen fotodaño y probablemente necesitan una criocirugía. Algunos de los médicos están pensando, espérate, vamos a regresar. ¿Cómo regresamos, Majo? Aquí tengo mi técnica en casa, gracias a Dios. Entonces ya sabemos que aquellos lunares, como en este caso, un paciente que pensaba que por la mascarilla se estaba irritando su lunar, pero comienza a decirme que es un lunar que él no tenía, que hace más o menos unos 2 años comenzó a ver que cambió. Noten que este es un lunar en donde el borde se perdió, y cuando lo hacemos llegar a la consulta comenzamos a ver en este dermatoscopio desigualdades en color, noten desigualdades en los bordes, perdió todo tipo. Recuérdense que los lunares al dermatoscopio se tienen que ver como panal de abejas. Sin embargo, ya en esto dermatoscopio ya miramos que el panal de abeja se perdió, y esto salió un melanoma maligno. Noten que es un paciente joven, noten que no es un fototipo de piel blanca, sino es un fototipo de piel morena. Y ahorita recuérdense que tanto la luz blanca como la luz del sol, como la luz de todos los aparatos electrónicos, nos están dando mucha manifestación de fotodaño, sobre todo en pacientes que pasamos 10, 12 horas enfrente de una computadora. Ahora también miramos neoformaciones o úlceras que no sanan. Este es un caso súper interesante de un paciente que me manda esta foto, que hace 2 años el paciente se mascó en una puerta, y era una costra que no dejaba, según él, que su uña se compusiera. Esta neoformación la hice llegar al consultorio, y comienzan a ver que ya es una neoformación llorosa, una placa fácilmente sangrante, y esto resultó ser un carcinoma epidermoide. Y noten este otro caso que me pareció súper interesante, y por eso se los incluí el día de hoy, porque noten las melanoniquias, y de la melanoniquia podríamos hablar toda una clase. Entonces noten que la melanoniquia para nosotros tiene que ser uniforme, es decir, la base y la porción proximal y la porción distal tiene que ser de un mismo diámetro. Tienen que tener bandas paralelas, no debe tener un signo de Huntington, entonces, y no debe ser más de 4 milímetros. Este es un paciente que lo vi en telemedicina, y le dije, mire,
todo orienta a que es una melanoniquia, pero no nos gusta la distribución del pigmento y el hecho que es un triángulo. Aquí hay que hacerle una biopsia. Sin embargo, el paciente se perdió, fue aparentemente con otro médico, aparentemente le hicieron una biopsia y resulta que ahora me manda una foto donde esto es lo que le dieron, resultó después de su biopsia, que realmente no tengo ni idea cómo se le hicieron. Sin embargo, al dermatoscopio podemos ver que ya esta lesión ya no es solo del lecho unguial, sino que también es de la placa, tanto de la placa como del lecho unguial, y aquí hay que hacer una biopsia porque seguro va a ser una neoformación displásica unguial. Y noten esta otra foto de esta paciente en donde la foto es mala, que es otra de las cosas que tenemos que tener cuidado cuando nos mandan biopsias, en donde ella reporta una irritación persistente asintomática en el pecho del lado izquierdo. No pica, el ginecólogo le ha dado N cantidad de cremas y no resuelve. Cuando le hago yo una foto cercano, cuando la hago llegar, y entonces miramos una placa infiltrante que sale desde el pezón, que se lo comió prácticamente, y ya tiene toda esta placa infiltrada de esa escama inflamada, y esto a la biopsia salió un Payet. Ahora, miren qué interesante esta serie de fotos en donde los pacientes nos mandan estas neoformaciones muy similares, muy en área central, normalmente nariz y ala nasal, en donde todo el mundo pensaría que el diagnóstico sería ¿cuál? La mayoría de las personas pensarían que es un melanoma. Sin embargo, esto es un carcinoma vasocelular pigmentado. Es tan oscuro que puede ver melanoma. Por eso es que les digo, una foto nos puede ayudar a orientar lo rápido de lo que necesitamos ver al paciente clínicamente, pero realmente es un tamizaje. Posteriormente, miren esta otra lesión muy similar, una placa con costra sanguínea central, en donde fácilmente el paciente por la mascarilla sangraba, en donde pensó que era una verruga que no sanaba, pero ya sabemos que esto era nuevamente un carcinoma epidermoide, y posteriormente en la ana nasal, otra neoformación que también es fácilmente sangrante, siempre con sus bordes bien perlados, y todos estos fueron diagnosticados por telemedicina. Ahora, noten este otro caso en donde el paciente primero nos manda esta neoformación súbita, sumamente dolorosa, que él pensó que se había mascado con el borde de las mascarillas, que las mascarillas dan a veces prensan, y entre el anteojo, entre la careta, pensó que era una lastimadura. Y cuando lo vi, comenzó, si se dan cuenta, entre esta primera foto y la segunda foto, estamos hablando más o menos 5 días. Noten la inflamación intensa de los bordes. Y 5 días más tarde, a la hora de la biopsia, noten qué grande se pone, una costra cada vez más negra con una reacción inflamatoria muy alrededor. Muchas personas pensarían que esto es un carcinoma, y lo traje a colación porque esto es una condritis nodularis cellix, es una reacción inflamatoria que carcome, y miren cómo quedó el paciente después del tratamiento, de tal manera que no todo lo que brilla es oro. Estas reacciones inflamatorias en donde nuestro tratamiento tiene que ser considerablemente distinto. Esto no es neoplásico, aunque muchos pacientes o muchas personas pensarían que esto es neoplásico. Y luego, este tipo de úlceras sangrantes, fácilmente sangrante. El paciente viene y refiere que cada vez que se lava la cara,
llora la piel. Y esto es una enfermedad de Bowen en un paciente fototipo. Y noten que lo interesante de nuestras pieles es que tampoco son tan claras. Son fototipos 3, 2, 3, en donde comenzamos a ver muchísimas neoformaciones malignas o neoplásicas. Ahora, ¿qué países están usando? Son los pioneros en utilizar este tipo de herramientas. Pues definitivamente los gringos son los primeros en que han explotado la telemedicina, y dentro de los europeos, los países nórdicos, utilizando este tipo de telemedicina o medicina a distancia. Los holandeses ya en dermatología han reportado hasta un 22% de consultas a través de teléfonos inteligentes, Italia 19%, España 11%. Entonces, la mayoría de esto está dirigido más que todo a descargar el flujo de citas y sobre todo mucho a investigación, los médicos dermatólogos que están en estudios clínicos. Lo que tenemos que buscar a la hora de hacer una teleconsulta es realmente qué tan bien es la exactitud diagnóstica, qué tan buenas son las fotos, qué tan bueno es el internet, qué tan claros vamos a ver a los pacientes, la aceptabilidad del paciente, sobre todo en los muy viejitos, que las lesiones dermatológicas usualmente son pacientes mayores en donde el uso de tecnología no es la más adecuada, o sea, no lo tienen en su código genético, ¿verdad? La satisfacción, hay muchos pacientes que no se sienten totalmente bien atendidos si no se toca al paciente, pero una de las cosas que más nos dicen, que lo mejor es que no tienen que esperar. El tiempo de espera en las consultas es nulo, ¿verdad? Sobre todo, ellos también están muy contentos en donde el paciente no llega la primera vez, se hace diagnóstico, llega la segunda vez para hacer biopsia, llega la tercera vez para dar un tratamiento definitivo, sino que esto agiliza todo el procesamiento de diagnóstico, laboratorio y tratamiento final. Luego, miren qué interesante, encontré este estudio en el 2018, en donde comenzamos a ver la modalidad de telefonía móvil, los nuevos aparatos, y yo les digo, yo estoy enamorada con mi celular, que solo le falta decirme buenos días, pues, ¿verdad? Es decir, con estos aparatos ya tenemos mejor calidad de fotos, foto frontal, o sea, cámara frontal, cámara lateral, dos. Entonces, realmente la calidad de fotografía es adecuada. Ustedes lo pueden hacer en cualquier momento. El internet ahora está muy accesible a todos, hasta en el interior de la República. Y esto es un estudio de 87 pacientes, evaluando 137 lesiones, porque probablemente había más de una lesión por paciente. Y ellos vieron la concordancia entre la foto del celular y evaluar clínicamente al paciente. Y se vio que la concordancia diagnóstica entre las fotos de telefonía versus la presencial fue de 91.7. Así que el envío de estas imágenes a través del teléfono nos ayuda a mejorar la exactitud diagnóstica. Así que el celular como una herramienta con estos nuevos teléfonos en donde los celulares y las fotografías son excelentes, podemos realmente detectar carcinomas en piel y melanomas malignos. Entonces, ¿cómo le preparo yo a un paciente que quiere hacer una consulta en casa? Entonces, le mando esta diapositiva en donde le digo cómo quiero que tome sus fotos y cómo quiero que el paciente se examine, no solo para esta consulta, sino para consultas subsecuentes. Y me encantan los gringos porque miren qué didáctico. Ellos les mandan a los pacientes cómo se tienen que ver por delante y por detrás, siempre examinando de izquierda a derecha con los brazos hacia arriba.
Luego te dice, bueno, mira en antebrazos, brazos, palmas, doblen los codos, miren a cada área específica. Luego siéntense y miren los pies, los espacios entre los dedos y las piernas. Luego dice agarre un espejo y mire en la parte de atrás de la nuca y sobre todo en las personas con poco pelo, en el cuero cabelludo. Y por último, con un espejo, mírense las pompas y la parte de atrás de su espalda. Creo que eso define muy bien cómo es que uno necesita las fotos y las cosas para que sean en orden. Ahora, ¿cómo se hace en mi consulta dermatológica y cómo es lo que yo he tratado de extrapolar las cosas que se dicen en Internet? Entonces, yo siempre les mando las indicaciones de cómo quiero que sean las fotos y además les pido una información médica relevante. Todo lo que toman, antecedentes dermatológicos previos, la historia clínica detallada, siempre, como le digo, a mí me gusta hacer las dos formas, es decir, la asincrónica y sincrónica, me mandan de primero las fotos y después a tiempo real examinamos aquellas cosas que les inquietan. Normalmente les pido que sea fotos con buena luz, mejor en la mañana, sin maquillaje, tratando sin haber puesto cremas, sin haber rascado previamente. Ahora, a pesar de que la dermatología es realmente totalmente visual y hay un chiste entre los dermatólogos que nos dice aquel dermatólogo que mira una lesión más de 1 minuto es porque no sabe lo que tiene, es realmente cierto, les digo, realmente el diagnóstico dermatológico de un ojo entrenado es muy rápido. Sin embargo, noten este estudio en donde ellos evaluaron la relación entre solo ver una foto y la historia clínica, ir la foto, historia clínica y el paciente en tiempo real contándonos la historia. Y noten que el 67% tiene un diagnóstico certero solo por foto, el 85% tiene foto más la historia clínica y el 88% tiene historia clínica, foto y paciente a tiempo real contándonos sus preocupaciones y sus síntomas. Entonces, ¿por qué les traigo todo esto a colación? Porque miren esta foto de una placa infiltrada, asintomática, roja, con escama, y esto es en el hombro. Y si solo viéramos esto, nosotros diríamos, esto es probablemente queratosis actínica y el paciente lo que probablemente necesitaría es un poquito de nitrógeno líquido. Pero si a este paciente nos cuenta, no, yo soy trasplantado renal, esos son otros 20 pesos. Y ahí hay que hacer biopsia porque esto resulta un carcinoma epidermoide. Noten este nuevo paciente en donde tenemos placas distintas. Miren, esta es una excelente foto en donde tú miras a una neoformación nodular con costra central, que esto es característico de un carcinoma vasocelular, y una placa infiltrada con costras mielicéricas, asintomáticas, y este paciente es trasplantado renal y podemos ver en un mismo área vasocelulares al mismo tiempo de epidermoides. Y nuevamente este otro caso de un paciente también trasplantado renal, este es hepático, perdón, es un trasplante hepático en donde miren los vasocelulares y el lupus rodens que se carcome el vasocelular, el cartílago y miren la deformidad también en esta parte de acá. Entonces, ¿cómo funciona últimamente las consultas dermatológicas? Entonces, yo les comentaba que siempre les pido una foto clara, idealmente que tenga una regla cerca de la lesión, me mandan las fotos, me mandan la historia clínica
y así quedamos, ya sea en Zoom o en WhatsApp, cómo les queda el teléfono, el tiempo de la teleconferencia. Entonces ya sabemos que el cáncer de piel no melanoma es el cáncer más frecuente en Estados Unidos. La verdad es que se dice que 1 de cada 3 cánceres diagnosticados en el mundo son cáncer de piel. Que no tengan una baja mortalidad son otros 20 pesos, pero es el cáncer realmente más común en la actualidad. Sin embargo, es imposible en este momento en Guatemala tener unos datos fidedignos. En Guatemala el INCAN lo reporta como el tercer cáncer en cuanto a incidencia, y la razón es que el cáncer de piel no es mandatorio la notificación, y la mayoría, recuérdense, de los carcinomas vienen en fototipos muy claros, que la mayoría no va al INCAN o a servicios públicos, sino casi siempre son pacientes con fototipos blancos, de estrato social muchas veces altos, o que van específicamente en el oriente, por ejemplo, a los servicios de salud, en donde esta información realmente se pierde. La concientización de los carcinomas en piel aumentan definitivamente por la educación que nosotros damos. Y entonces noten, este es lo típico, un paciente de ojo claro, fototipo de piel 1, fácilmente rojiza, en donde miramos esta placa muy pequeñita, y ese es lo que nosotros andamos buscando, es encontrar el diagnóstico aquí. Es decir, que no tenga úlceras, sino solo es una placa infiltrada, perlada, con una costra central fácilmente sangrante. Y este es un carcinoma vasocelular. Y miren qué interesante, hay que ver y evaluar bien al paciente. Es la típica placa de las, muchas personas llaman esto las pecas de edad. Sin embargo, noten lo fácil que puede ser pasado por alto una neoformación, porque uno dice, esto es edad, pero si lo vemos con detenimiento, uno puede ver aquí ya la placa con estas células medio gruesecitas, con mala escarcha, y esto es un epidermoide dentro de una peca por edad. Este es otro paciente en donde fácilmente se puede confundir, en donde dice, mire qué cicatriz me dejó. Yo tenía un barrito, este barrito me lo sacó mi esposa y me dejó un hoyo, mire cómo quedó. Y este es una placa infiltrante, este es un vasocelular infiltrante que se llama morfeiforme, en donde el paciente piensa que es una cicatriz y sin embargo es un carcinoma. De las lesiones pigmentadas es súper interesante, porque esas son las que nos dan miedo, porque a pesar de que los carcinomas o las neoformaciones no melanomas son las más frecuentes, son localmente invasivas. O sea, lo peor que le puede pasar al paciente es que regrese en el mismo sitio o que quede una cicatriz un poco fea. Sin embargo, las lesiones pigmentadas son otro cantar. El 90% de las lesiones de melanomas, recuérdese que surgen de pieles visibles. Tiene una fase de crecimiento horizontal, que es la fase en donde nosotros debemos de detectar estas lesiones. Esta es la fase que se llama fase no invasiva. Esta es donde sería 1000 veces más fácil tratar, porque cambiamos el pronóstico del paciente. Ya sabemos que la evaluamos por el famoso ABCDE: A de asimetría, B de bordes no definidos, C de diferentes colores, D de diámetros más grandes que la punta del dedo meñique, que son 6 milímetros, y E una evolución anormal. Estos son los criterios ABCDE que deberían de estar en todo área en donde vamos a tener personas últimamente en clínicas. Y ya casi por terminar, recuérdense que el dermatoscopio es el fiel amigo del dermatólogo, lo usamos básicamente para todo. Recuérdense que el impacto de dar un diagnóstico
de un carcinoma, ustedes lo saben mejor que de nosotros, para no aventurarnos a dar un diagnóstico muchas veces erróneo. Y con esto creo yo que trato de hacer un wrap-up de lo que es mi consulta, de lo que yo les sugiero y de lo que yo he visto fácilmente en la consulta. ¿Alguna duda, pregunta, observación? Estaré pues a gusto de, muy encantada de contestar. Hola, doctora, buenas noches. Con una pregunta, al tener los pacientes más acceso a la consulta, a la telemedicina, ¿no consultan con varios dermatólogos y atrasa el tratamiento, así como en el caso del melanoma unguial que presentó? Sí, mira, yo creo que, o sea, tú tenés toda la razón. Lo que pasa es que el derma eventualmente va a ser como el ginecólogo. ¿En qué sentido? En que haces clic con el paciente. Es muy poco, o mi percepción es que es muy poco probable que si tú haces simpatía y rapport con un paciente, el paciente se te vaya, porque ya sabe que va a ser un paciente que debe de ser cuidado, ¿verdad? Es decir, el paciente dermatológico necesita su consulta cada año. Ahora, ¿qué pasa con pacientes de primera vez? ¿Qué pasa con pacientes en donde tú realmente de alguna manera no has tenido un contacto cercano? Por ejemplo, específicamente con el paciente de la uña. Este es un paciente que, o sea, me consulta, le digo, mira, tiene que hacerse una biopsia por X o Y razón, se le facilita uno u otro, ahí entra la idiosincrasia del paciente, si prefiere que sea hombre, si prefiere que sea mujer, si prefiere, en fin, ¿verdad? Este paciente se va con un médico hombre porque él pensaba que iba a estar más cuidado y en fin, y mira el desastre que salió, pues, ¿verdad? Entonces, contestándote, creo que un paciente que es paciente ya tuyo, probablemente no se va a ir con alguien más. Creo que el paciente que no se siente cuidado, que no se siente que nuevamente la satisfacción de la consulta virtual no se dio, no hicimos clic, no se entendió, o por dinero o por tiempo o por decide irse con otro doctor, creo que ahí es donde entra el conflicto. Y recordate, como en todo, ¿verdad? Dermatología, ya sea acné, ya sea melasma, no tanto paciente, o sea, yo te digo, mi experiencia es que el paciente oncológico dermatológico no cambia. Cambia mucho el paciente acné, cambia mucho el paciente de verruga, cambia mucho el paciente de fotorrejuvenecimiento, pero yo te digo, el paciente de oncológico realmente al derma no lo cambia. Creo que así resumo tu inquietud. No sé si te contesté como tú esperabas, pero creo que esa es mi experiencia. Gracias, doctora. Bueno, pues sí, cabal, justo eso, no sé, doctora, le voy a agarrar la pantalla un ratito. Vamos a ver, le voy a agarrar la pantalla un ratito, que justo era más o menos, pues no sé qué tan frecuente será, por ejemplo, solo ahí sí ven mi pantalla ampliada, o O solo sea, hay un solo pedacito. Sí, medio ¿verdad? acortado. Ajá, ajá. Ahí creo que sí está completo, ¿verdad? No, ahí está no está en forma de presentación. Qué raro. Sí. Claro, porque ahora aparece un borde verde que no habíamos usado antes, ¿no? Pero tal vez solo como en lo que miramos
solo manera de justamente eso, ¿verdad? Que en algún momento, pues como podemos ver, o sea, cada vez es más frecuente que sea el cáncer, que la tendencia vaya a ir aumentando en los tumores de piel. Y justo como nos decía la doctora, ¿verdad? Lo que pasa es de que el melanoma de todos los tumores de la piel es el menos frecuente, pero de todos los que van a estar, el 75% de todas las muertes atribuibles a un cáncer de piel van a ser secundarios al melanoma. Entonces, lo que no hay con las aplicaciones que desde el 2012 es obligatorio de que algún ente regulador las apruebe, por ejemplo, para que estas se puedan utilizar, es porque no hay estudios en los que se basen, en los que, por ejemplo, si yo le tomo una foto a una lesión, esa foto haya sido correlacionada con una patología positiva, ¿verdad? Y de hecho de esos, solo hay dos metaanálisis con dos aplicaciones, ¿verdad? Que son Skin Vision, que son las que ven aquí, y la otra que se llama Skin Scan, que de hecho Skin Scan, que era una aplicación únicamente para iPhone, ya salió del App Store, porque lo que pasa es de que la FDA hasta hoy no ha aprobado ninguna que funcione únicamente como inteligencia artificial, sino que sí las aplicaciones que son de cuerpos de dermatólogos específicos en los cuales pues la lesión la va a evaluar un derma, ¿verdad? Pero los algoritmos específicos de inteligencia artificial no han podido ser aprobados, porque si vemos, por ejemplo, en esta tabla, que es tal vez el estudio más significativo que puede encontrar, en las que aproximadamente fueron 412 lesiones, en las que sí las fotos se fueron correlacionando con las patologías, vemos que la proximidad, por ejemplo, de sensibilidad y de especificidad es muy bajita cuando se compara únicamente, por ejemplo, con el algoritmo de inteligencia artificial. Y lo que pasa es de que pues, se ha documentado que hasta un 15% de lesiones que en algún momento podrían ser malignas se sobreestiman por los algoritmos, ¿verdad? Y es por eso de que pues, actualmente por las recomendaciones utilizar una app que solo use algoritmos y que no sea supervisada por un tratante, por ejemplo, pues actualmente no se aconseja, ¿verdad? Y si vemos, aunque en algunas que generalmente son las lesiones que pueden ser clasificadas como alto riesgo, algunas se van acercando a una sensibilidad muy buena que casi puede llegar al 9, por ejemplo, o al 1, ¿verdad? En dados casos, pues vemos que hay algunos que son muy pobres, pero por eso pues no se aconseja, ¿verdad? Entonces, pues básicamente la idea de esto pues inició por lo que nos comentó la doctora de que en países del primer mundo pues justamente lo que pasa o países en los que no existe la medicina privada, por ejemplo, hay una sobresaturación y no hay suficientes médicos para cubrir la consulta, ¿verdad? Entonces esto se creó como una herramienta de tamizaje para que se puedan ir seleccionando los casos que ameritan vista temprana, ¿verdad? Pero pues todavía los algoritmos pues todavía no, ¿cómo se llama? No pueden suplantar a los dermas todavía. ¿Qué te puedo decir? Pero un comentario más. Creo que yo creo, y eso tal vez lo debo y lo debemos de recalcar. Creo que dentro de los dermatólogos, yo no sé si viste una de las diapositivas que decía que solo una foto por un derma, o sea, estamos hablando que solo la foto por un derma evaluado, que ya es ojo entrenado, solo tiene 67% de correlación cuando hacen biopsias. Y que esto, el ojo entrenado, foto más la historia clínica, sube hasta el 85%. Pero creo que mucho de estas apps nuevas nos sirven para el paciente que ya ha tenido una lesión premaligna, es decir, ya ha tenido una queratosis actínica, ya ha tenido un carcinoma celular, en donde ya hasta el paciente se lo detecta, pues, o sea, ya esto es tan frecuente en Estados Unidos, como ustedes ya saben, que está ahora el picato que ya se lo dan al paciente en la refri y lo tiene el paciente, entonces miran una lesión actínica y se lo pone el paciente una vez y si es en cara una vez hoy, una vez en 7 días y se le deshace. Entonces ya el paciente que ya tiene una historia, ya sabe
pues ya es más fácil. Y dentro de las lesiones pigmentadas, se hizo un estudio de correlación hasta en dermatopatólogos, en donde comenzaron a ver sin S100, sin inmunohistoquímica, solo las biopsias. Y hasta dentro de las biopsias, los mismos dermatopatólogos tienen mucha variabilidad. De tal manera que no es por ser que yo sea derma, pero derma es complicada, ¿verdad? Creo yo que necesitamos tener un ojo muy entrenado y ver y ver y volver a ver y volver a ver. Y yo creo que mucho de uno no se da cuenta la bendición de medicina que tenemos en Guatemala, en donde independientemente que sea caro o barato el servicio de salud, si tú quieres un derma lo puedes encontrar más o menos en las primeras 10 días de tener una lesión importante. Creo que muchos de estos apps son de primer mundo, de medicina socializada, en donde las consultas de derma son 6 meses distantes. Creo que eso es lo que distingue el hecho de encontrar herramientas eficientes para que el paciente sepa qué tan rápido tiene que ser evaluado. Uh-huh. Sí, verdad. De hecho, eso es lo que no ha podido, por ejemplo, detectar los algoritmos. Entonces, por ejemplo, solo por los compañeros de la residencia, por ejemplo, esta es una tabla que se llama tabla de sesgo, ¿verdad? Entonces, las tablas de sesgo nos permite, cuando se hace un metaanálisis, por ejemplo, ir tratando de catalogar cuáles pueden ser los problemas o cuál no puede. O sea, se trata como de estabilizar una medida para poder analizar el conjunto de datos. Entonces, si vemos justo lo que nos dice la doctora, ¿verdad? ¿Qué es lo que no se puede? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tienen deficientes y que tienen un alto riesgo todas las aplicaciones? Que es como esa experiencia del tratante, como por ejemplo, qué pacientes deben ser seleccionados, cuál es la historia o qué datos debería de aportarle el paciente al algoritmo, por ejemplo, qué índices se pueden aportar que él mismo lo pueda colocar, y eso es lo que, si ven, pues toda la tabla de todas las aplicaciones está que no es buena, ¿verdad? Y solo. Buenísimo. Uh-huh. No sé si alguien más tiene algún comentario, si no, pues lo que nos queda pues es agradecerle, ¿no?, a la doctora Vilma por su apoyo. Muchas gracias. Como aquellas que te decían en medicina interna, usted dele Cuadrider y cuando no resuelva ya lo manda con el dermatólogo. Así es esta, ¿no? Sí, Cabal. Pero yo te voy a decir que yo tengo colegas todavía que es hasta